Hermanos, Dios les bendiga. Hoy es domingo, agosto 30 del año 2020 y este día corresponde a la predicación o a la enseñanza de este día. Bendito sea Cristo. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, especialmente los hermanos de la Iglesia Herederos del Reino en Atlanta. Y yo creo, espero en mi Cristo, en mi Dios, que pues todo para ustedes sea bendición, que Dios sea su sanador y su proveedor de todas las cosas que ustedes necesitan. Bendito sea Cristo, alabado sea Dios. Muy bien, vamos a empezar esta enseñanza. Vamos a leer en el libro de Mateo, en el capítulo 16, versículo 24, y después vamos a orar. Mateo 16, 24 dice así: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos, Dios, y te damos gracias por cada una de las cosas, Señor, que hemos recibido de ti. Padre, tu cuidado, tu provisión, Señor, tu amor, Padre, que cada día Dios es mostrado a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, porque sabemos que tu fidelidad, Dios, está por sobre todas las cosas, y que tú, Señor, te comprometiste con nosotros, bendito Dios, de cuidarnos, Señor, todos los días, Señor, hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, por tener, Dios, darnos la oportunidad de poder comunicarnos a través de este medio, de este video, Padre, y yo te pido, Dios, que tú seas ayudándome, Señor, dándome de tu gracia, de tu autoridad, Dios, y de tu unción, Padre, con la ayuda de tu Espíritu Santo, para que la administración, Señor, sea conforme a tu propósito. Dios, el anhelo de mi corazón es que mis hermanos reciban bendición, Señor, y la reciban en abundancia, Padre. Ayúdame, Señor, a poder ministrar esto para que sea claro, entendible, Señor, para tu pueblo, para mis hermanos, y que a través de ellos, Señor, como siempre te pido, puedan crecer espiritualmente, Señor. Gracias te damos, Padre. Todo, Dios, lo sujetamos a tu autoridad y señorío, y creemos, Señor, que la obra tuya, Señor, aún no se ha parado, Señor. Tu obra continúa a pesar de toda la situación que se está viviendo, no solo en este país, sino aún en todo el mundo, Padre Santo. Creemos que tú, Dios, tienes un cuidado especial, amoroso, Señor, sobre tu pueblo, donde quiera que se encuentren, Dios, alrededor de este mundo, Padre, y cualquiera que sea su situación. Creemos, Dios, que tú tienes, Señor, de glorificarte en tu iglesia, en tu pueblo, Señor, y que tú les ayudas, Dios, así como tú nos has ayudado a nosotros. Declaramos, Señor, una palabra, Dios, de bendición para todo tu pueblo, Señor, donde quiera que se encuentre, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Cristo. Muy bien, hermanos, pues vamos a empezar. Y voy a empezar diciéndote así, hermano. Como siempre empezaré diciéndote que es muy importante que entendamos bien los conceptos bíblicos para así estar en la mejor posibilidad de obtener el mayor beneficio de la enseñanza, recibiendo el mayor y más amplio aprovechamiento para el crecimiento espiritual. Eso es lo que cada pastor, cada líder debería tener en su corazón. Un anhelo porque su pueblo, o el pueblo que ha sido puesto bajo su autoridad o bajo su responsabilidad, reciba enseñanza para crecer espiritualmente. Muy bien, ese es el deseo de mi corazón y de verdad yo espero que se cumpla en sus vidas, no solo en lo que les voy a compartir hoy, sino en todo lo que yo les he ido compartiendo durante todos estos años. Bendito sea Dios. El texto que leímos al principio dice, la parte que nos interesa o que nos va a interesar en este momento, es donde dice,
Niéguese a sí mismo, después veremos, tome su cruz y después sígame. ¿Ok? Entonces vamos a ver, niéguese a sí mismo. Si podemos poner como inciso A, es que Cristo antepuso la voluntad de su Padre, es decir, rindió su ser a cumplir todo el propósito en el plan de Dios el Padre, negándose a sí mismo. Es decir, Cristo no puso ninguna importancia al sufrimiento, al abandono, ni aún a la misma muerte, todo con el propósito de cumplir con el plan de la redención. Solamente uno podía cumplir con ese plan, y era Cristo Jesús. Y Él puso todo de su parte para cumplirlo. Él llevó a cabo todo, de principio a fin. No faltó nada. Nada fue excluido, nada fue de más. Fue justamente lo que tenía que hacerse. Y Cristo se rindió su vida delante del Padre, no delante de los hombres, sino delante del Padre, para cumplir así el propósito para el cual lo habían enviado. Esa es la parte de Cristo. Para nosotros, el negarnos a nosotros mismos, ¿qué significa? Significa darle prioridad a Cristo. Eso es lo que significa. Cuando decimos queremos negarnos a nosotros mismos, queremos cumplir con lo que Dios ha determinado, simplemente es darle la prioridad a Cristo. Cristo debe ser nuestra prioridad. Y eso es negarnos a nosotros mismos. Cualquier cosa que Cristo quisiere, nosotros deberíamos estar dispuestos a cumplirlo para Él. Bendito Dios. Podemos entonces preguntar algo o hacer algunas preguntas. La primera, ¿qué tan importante es Cristo en nuestras vidas? Yo no sé si tú te la has hecho, si esa pregunta te la has formulado para ti mismo. ¿Qué tan importante es Cristo para mi vida? Algunos de ustedes podrán decir, es todo. Qué bueno, gracias a Dios. Eso es lo que debe ser Cristo para ti en tu vida, el todo. Algunos podrían decir, bueno, es que, pues sí, lo considero y yo sé que me ha ayudado, que me bendice, pero hay otras cosas que hacer. Bueno, pues cada uno va a tener su concepto establecido conforme lo que crea en su vida y yo no sé si pudiera decir y lo que pueda, pero en realidad lo que necesitamos hacer es establecer a Cristo como principal en nuestras vidas. Hay otra pregunta. ¿Estamos dispuestos a tomar su cruz y seguirle? Es una pregunta que deberíamos hacernos todos. ¿Estamos dispuestos? El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, niéguense a sí mismo, tomen su cruz y síganme. Yo creo que hubo varios discípulos, porque no fueron los 12 que andaban siguiendo al Señor todo el tiempo, sino que habían más. El Señor escogió 12 para ser apóstoles, pero había muchos más discípulos. Pero ¿cuántos de ellos, cuando el Señor les dijo, tomen su cruz y síganme? Dijeron, bueno, no, quizás no es el momento. Quizás ahorita no. Otra pregunta sería, ¿estamos dispuestos a pagar el precio que Él nos demande? Yo no sé. Y a lo mejor tú tampoco sabes cuál es el precio. Podríamos pensar muchas cosas en cuanto a eso. Pero en realidad la pregunta es, ¿estamos dispuestos a pagar ese precio? Lo que Cristo nos pida, hasta donde Dios nos lo pida. Bueno, esa es la pregunta. Yo se las dejo de tarea. Te voy a decir, hay muchos que han dicho, sí, yo te sigo. Como Pedro, ¿verdad? Pero al empezar las pruebas, simplemente se retiran, desertan de las filas del ejército de Dios. ¿Por qué?
porque le dan mayor importancia a los afanes de este mundo. Se preocupan más por los afanes del mundo. Hace tiempo, pues Dios permitió que los servicios fueran las predicaciones fueran de un tiempo largo, a veces hasta 2 horas, algunas veces hasta más de 2 horas. Pero había gente que decía, no, es que es mucho tiempo estar en la iglesia. Es decir, la gente mide su tiempo para estar con Dios. Piden que Dios esté con ellos todo el tiempo, pero cuando Dios les pide que le den un tiempo, entonces ellos lo determinan en cierto tiempo nada más. Más de eso ya no es posible. Bueno, a lo mejor es un precio que Cristo está pidiendo que paguemos, que le dediquemos tiempo a Él. Bendito sea Dios. ¿Cuántos realmente están dispuestos a pagar ese precio? Bendito sea Dios. El hombre tiene en su alma el instinto de supervivencia, lo que nosotros llamamos el anhelo de supervivencia precisamente, el anhelo de supervivencia, que muchas veces no le permite negarse a sí mismo. En ese anhelo no le permite negarse a sí mismo. Hay muchas cosas que le preocupan y que sienten la necesidad de resolver. Entonces anteponen todas esas cosas a seguir a Cristo, a obedecer a Cristo. Cristo Jesús nos dejó el ejemplo, él mismo al entregar su propia vida por todos nosotros. Yo no creo que Cristo quiera que tú entregues tu vida por alguien. No creo. Pero sí, Cristo te va a demandar muchas otras cosas más. Tiempo, dedicación, para que nosotros verdaderamente podamos llegar al nivel que Dios quiere que nosotros lleguemos. Bendito sea Dios. Entonces es muy importante que nosotros podamos reconocer cuánto nos negamos a nosotros mismos cuando se trata de Cristo. ¿Cuánto nos negamos a nosotros mismos? O anteponemos muchas otras cosas que consideramos son más importantes. El trabajo, tareas por hacer, el dinero, la provisión, ¿verdad? Bueno, había que ponerlo en balanza y cada uno, pues, analícese a sí mismo. ¿Cuánto realmente Cristo es importante en tu vida? ¿Verdad? Muy bien. La segunda parte que quiero tomar es tome su cruz. Y es igualmente importante porque la cruz tiene muchos significados. Tiene muchas formas de verse la cuestión de la cruz. Y yo no voy a ir en contra de ninguna de las doctrinas o de las enseñanzas en cuanto a la cruz. Yo sé lo que la cruz significa en sus términos del plan de Dios. Pero aquí vamos a ver algo que quizás sea interesante para ti. La cruz yo la veo como un símbolo de visión. Es decir, la proyección de la cruz es el altar, donde debía ponerse el sacrificio, la ofrenda del pecado. Cristo tenía claro el concepto de la cruz. Él sabía cómo debía morir. No podía ser de otra manera. El Cordero de Dios fue inmolado en la cruz. Tenía que ser inmolado en la cruz. Gálatas capítulo 3, versículo 13 nos enseña esto. Gálatas 3, versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley,
hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, la cruz tenía su importancia, pero la cruz la podemos ver como un aspecto de visión. En la cruz se iba a crucificar al Hijo de Dios para pagar por el pecado que la humanidad tenía pendiente. Así es que hay una visión, la salvación por medio de la cruz. Bendito sea Cristo. Él sabía cómo tenía que morir. Cristo no ignoraba, nunca ignoró la forma en que Cristo debía morir, que debía entregar su vida, cómo debía ser la paga del pecado. En la cruz encontramos dos planos. Uno es el palo vertical y dos es el palo horizontal. Vamos a ver en esa visión qué significa o qué significado tiene cada uno de ellos. Cuando Cristo le pide a sus discípulos que tomen su cruz y le sigan, les estaba pidiendo que tomaran la misma visión que él tenía. Cuando Cristo empezó a caminar en esta tierra, y yo creo que de edad muy joven, puesto que en una ocasión él se quedó en el templo ministrando mientras sus padres tomaban una caravana para irse a otro lugar, y cuando se dieron cuenta que no estaba con ellos, entonces ellos regresaron a buscarlo y lo encontraron en el templo. Y al encontrarlo en el templo, su padre le dijo: oye, ¿por qué nos haces esto? No está bien que nos hagas esto. ¿Por qué te quedas tú y nos dejas que nosotros vayamos? Y entonces Jesús le contestó y le dijo: ¿no sabes que en los negocios de mi padre me conviene estar? Jesús, joven, estaba predicando la palabra. Es decir, él sabía cuál era su propósito en esta tierra. Su tiempo de manifestarse no era ese tiempo en cuanto al Cristo. En cuanto a la sabiduría que Dios había puesto en él, bueno, él estaba demostrando lo que él conocía, lo que él sabía, y le estaba dando clases a aquellos hombres, que quizás muchos de ellos eran muy viejos y se decían sabios, pero lo que Cristo les enseñaba era algo tremendo. En fin, él estaba pidiéndoles a sus discípulos que tomaran la misma visión que él tenía, la visión de la salvación. Bendito sea Cristo. Inciso A, en cuanto al palo vertical, Cristo les pedía que tuvieran una relación íntima, estrecha con el Padre. Es la relación vertical. ¿Por qué razón? Porque ellos eran sus apóstoles. Y el apostolado iba a tener un respaldo por la relación que ellos tuvieran con el Padre y con el Hijo. Entonces era muy importante que los discípulos, ¿verdad?, sus apóstoles, entendieran que la relación con el Padre, que era el palo vertical, era muy necesaria y muy estrecha, que ellos tuvieran esa relación con el Padre y aún con Cristo mismo, porque eso iba a respaldar su ministerio de cada uno de ellos. No podemos pensar, hermanos, que podemos tener un ministerio sin tener una relación con Dios. Eso no se puede pensar, no puede ocurrir. Si no tenemos una relación con Dios, ningún ministerio va a funcionar. A pesar de lo que algunos pudieran decir, no va a funcionar de acuerdo al propósito de Dios. No va a funcionar de acuerdo al plan de Dios. Pueden hacer funcionar algún tipo de ministerio, pero en manera de manejarlo como los hombres, con las funciones y los planos y todo del hombre. Pero eso no está Dios incluido. Y lo que nosotros queremos es que Dios esté incluido en lo que estamos haciendo. Bendito sea Dios. Entonces, el Señor le estaba pidiendo que tuviera una relación íntima
con el Padre. Y eso nos habla de ese palo vertical, ¿verdad? Hacia arriba. Bendito sea Dios. Jesús tenía una relación con el Padre. Y esa relación era hacer la voluntad, cumplir con todo de principio a fin, sin faltar absolutamente nada. Y lo más importante es que a Cristo le era agradable hacer la voluntad de su Padre Celestial. El Salmo 143, versículo 10, Salmo 143, versículo 10, dice así. Versículo 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad. Bendito sea Dios. El Salmo 48, Salmo 40, versículo 8, dice así, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Entonces vemos que Cristo Jesús tenía un gozo especial de hacer la voluntad de Dios, de cumplir el propósito y la voluntad de Dios. La visión necesitaba la proyección del plan o propósito. Jesús nunca dudó de lo que se tenía que hacer. Él siempre supo cuándo, cómo y dónde. Es decir, no había nada que Jesús ignorara de lo que tenía que pasar, de lo que estaba pasando y de cómo tenían que suceder las cosas. Cristo lo sabía. Él tenía el conocimiento previo de todo ello. Así es que él no ignoraba nada de eso. Todo lo que se le encargó por hacer debía cumplirse según el modelo trazado en los concilios enteros. Todo debía cumplirse. Cosa tras cosa, exactamente como Dios lo había determinado. Igualmente, cuando Dios le habló a Moisés para edificar o para fabricar, o como quieran llamarle, el tabernáculo, Dios le dio a Moisés en detalle todo material, maneras, tamaños, formas de todo lo que iba a contener. Y tenía que hacerse conforme al modelo. Todo, desde el principio hasta el fin. Cualquier pieza, cualquier instrumento, cualquier mueble que iba a estar dentro del tabernáculo tenía que ser hecho de acuerdo al modelo. No había nada que no hubiera sido instruido por parte de Dios a Moisés. No había nada. Y no faltaba nada de lo que Dios le había dicho que debería haber. Bueno, de igual manera, Cristo sabía todo lo que tenía que pasar y cómo tenía que pasar y cuándo tenía que pasar. Bendito sea Cristo. Todo lo que se le encargó por hacer, Cristo lo cumplió. Todo de acuerdo al modelo que fue trazado en los concilios eternos. Cuando Dios le planteó el plan a Jesús, diciéndole, tú vas a ser el Cordero, tú vas a ser mi Cordero, mi Hijo amado, y tú vas a ser la paga del pecado. Estando Cristo ya en esta tierra, Él no se anticipó, ni tampoco dejó que los acontecimientos se anticiparan. Todo tenía que ocurrir en su tiempo, a su manera, como debía ser, como Dios lo había determinado. Todo tenía que ocurrir tal cual, hermano. Hermano, nada fue por casualidad. Nada tuvo cosas que se arreglaron al momento. En nuestra vida muchas veces, hermano, nosotros vamos haciendo cosas y de repente tenemos que corregir y tenemos que arreglar. Por alguna razón, o por X o Z o Y, hermanos, pues tú ya hiciste un plan. Tú dices, yo tengo mi trabajo, gano tanto, bueno, esto lo voy a dedicar así, esto lo hago acá, Y haces todo tu plan de cómo vas a gastar todo ese dinero que tú estás ganando, toda esa provisión que tú requieres. Pero de repente se te descompuso el carro, resultó que la batería ya no sirve. ¿Y entonces qué haces?
Empujas el carro, te vas caminando, ¿o qué es lo que haces? Pues entonces del dinero que tú habías planeado para otra cosa, pues tienes que sacar para cubrir ese gasto. Nosotros vamos arreglándole, ¿verdad? Vamos acomodándole para que las cosas vayan saliendo y se puedan nivelar. A Cristo no le pasó eso, hermanos. A Cristo todo exactamente iba saliendo como debía salir. Bendito sea Dios. Ningún acontecimiento se anticipó, ni aun Cristo mismo se anticipó a nada, ni se atrasó. Todo fue en su tiempo. Muy bien, así nosotros al tomar la cruz, tomamos o debemos tomar la misma visión que Cristo. ¿Y qué debemos hacer? Buscar hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios el Padre y de Cristo. ¿Cómo? Con la ayuda y la guía del Espíritu Santo. Sabemos que Dios hace como quiere y cuando quiere. A Dios nosotros no podemos decirle tú tienes que hacer esto y cuándo tienes que hacerlo. No podemos, ni debemos hacerlo. Oramos a Dios y le pedimos, Señor, si en tu voluntad esto se puede hacer, te damos gracias. Pero haz como tú quieras. Esa debería ser nuestra oración. Romanos capítulo 12, versículo 12. Vamos a ver qué dice en Romanos 12, 12. Romanos 12, 12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿De quién está hablando? De nosotros, ¿verdad, hermanos? Gozosos en la esperanza. Todo el tiempo estamos gozosos, ¿verdad? No hay ninguno que ande medio tristón y angustiado. No, todos gozosos en la esperanza. Sufrimos con ganas la tribulación y estamos constantes en la oración también. Sí, hermanos, bendito sea Cristo. Déjenme ver otro texto aquí, hermanos. Dice, bienaventurado, en Santiago capítulo 1, versículo 12, Santiago 1, 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bendito sea Dios. Mira, hermano, es importante que tú sepas esto. Cristo nunca estuvo preocupado por el diablo. Jamás se preocupó por el diablo. Lo que haría, sus planes o cualquier otra cosa. Cristo sabía que Satanás estaba vencido desde el principio. A Cristo no le preocupó que Satanás quisiera matar. Cristo sabía lo que iba a pasar. Satanás trata de espantar, de asustar, de atemorizar. Pero a Cristo nada de eso lo conmovió. Él sabía desde un principio todas las cosas y sabía que Satanás estaba vencido desde un principio. Y finalmente terminó así, vencido. Bendito sea Dios. El inciso B es que Cristo esperaba que tuviéramos una relación con los hombres por ser sus discípulos. La primera relación, que es la horizontal, que es la vertical, es por haber sido sus apóstoles del Señor. Pero ahora, por ser sus discípulos, tenía una relación horizontal con los hombres. Esto, claro, va en relación al palo horizontal, y esto habla de esta relación en el plano humano, es decir, con los hombres.
Dios no quería que los discípulos se sustrajeran de la gente. Jesús no quería que ellos se apartaran de las gentes. ¿Qué era lo que hacían los sacerdotes? Los sacerdotes pues, se sentían que tenían un nivel espiritual muy alto y entonces ellos vivían aparte, ellos eran separados. Ellos no se juntaban con los plebeyos, no se juntaban con la gente común. No, ellos tenían sus reuniones aparte, ellos tenían todas sus cosas aparte, vivían en sus templos y todas esas cosas. Cristo no quería eso con sus discípulos. Cristo anduvo con todos, convivió con todos, comió en la mesa de muchos, aún de pecadores. ¿Cuál era la obra de Cristo Jesús? Pues venir a morir por los hombres que habían caído, que estaban muertos en sus delitos y pecados. Pero la obra redentora, Cristo vino a tener una relación con los hombres para darle el mensaje de amor, perdón y salvación. ¿Qué era lo que hacían los sacerdotes, hermanos? Condenación, condenaban a la gente. Tú no eres sacerdote, tú no estás al nivel de nosotros. Tú lo que mereces es el infierno. Y mantenían a la gente en una condenación constante. Y ellos se sentían en una posición superior. Pero cuando Cristo viene, Cristo establece esta relación horizontal. Un plano horizontal, donde a todos los pone en el mismo nivel. Dice, todos los hombres, todos tienen la oportunidad del cielo. Todos deben tener la oportunidad del cielo. ¿Por qué solamente los sacerdotes? Ni siquiera los apóstoles les dijo, ustedes van a tener un lugar privilegiado. No se los dijo. Cristo trató con amor y compasión a los que necesitaban esto. Y también trató con dureza y autoridad a los que también necesitaban la dureza y la autoridad. Cristo los trató así. Pero a ambos se les reveló en misericordia y esperanza. Porque el mensaje de Cristo Jesús siempre tuvo esperanza, hermanos. El mensaje de Jesús era esperanza para el perdido, para el necesitado. Bendito sea Dios. Aún aquellos que se decían conocer mucho de Dios y se decían ser sabios en la palabra de Dios, Cristo les trajo una palabra de esperanza. Y les dijo, ustedes no conocen a mi Padre como yo lo conozco. Necesitan conocer a mi Padre como yo lo conozco. Cristo Jesús fue enviado para esto. Y estableció esa relación entre los hombres, Él entre los hombres y Él con Dios. Esta relación horizontal con la predicación del Evangelio de la gracia y el respaldo de las obras y señales que le seguían. Y eso fue un ejemplo para sus apóstoles, para sus discípulos. No era solamente hacer señales. Mucha gente se va con la idea de que, pues, que suave hacer señales, milagros, que la gente vea que yo hago milagros y señales. No se trata de hacer milagros y señales solamente, hermanos. Se trata de establecer una relación con la gente. Que cuando tú hagas una señal y un milagro, hermano, el mensaje esté ahí para decirle, no soy yo, es Cristo. Cristo es el que está ministrando. Cuando Pedro y Juan, cuando a través de Pedro y Juan aquel hombre que estaba paralítico, que estaba cojo, se sanó,
Y la gente empezó a verlos como algo. ¿Qué le dijeron? ¿Por qué? ¿Por qué se asombran de que este hombre se haya sido sanado? Fue sanado en la presencia de Dios. Fue hecho por Dios, no por nosotros. Nosotros no somos nada. ¿Qué era lo que estaba pasando? Las señales le seguían. Los milagros se estaban haciendo. ¿Por qué? Porque ellos estaban estableciendo una relación horizontal con los hombres, para que a su vez ellos conocieran a Dios, como Jesús se les había revelado. Bendito sea Dios. Esa visión de la cruz. Para muchos es muy fácil hacer juicio y ser selectivos, es decir, hacer acepción de personas. ¿Qué decían los sacerdotes? Pues yo ya estoy dentro, yo estoy seguro. Eso es lo que ellos se creían, estar seguros porque ya estaban dentro. Pero en realidad estaban así. En vez de ayudar a la gente, en vez de que la gente conociera a Dios, lo que hacían es que condenaban a las personas. Cristo vino a cambiar eso. Cristo vino a cambiar esa situación. Ahora Cristo nos enseña a nosotros de que tengamos una relación con los hombres. Y que tengamos una relación con Dios, obviamente, con Dios el Padre y con Dios el Hijo. Y que tengamos esa guía, como lo dijimos, del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que hagamos su voluntad, para que tengamos en nuestro corazón un deseo, un anhelo y un gozo de hacer su voluntad. Yo no te voy a decir que siempre todas las cosas te van a gustar, ni que van a ser agradables, o que no va a haber dolor. No, hermano. La cruz habla de dolor. Bueno, habla de muerte. Pero tengamos esa visión, hermanos. Obtengamos esa visión que hay en la cruz. Podamos tener una relación con Dios, con Cristo, una relación con el Espíritu Santo, pero también tengamos una relación con los hermanos, con la gente. Es importante. Si no fuera importante, Cristo no hubiera dado esas enseñanzas. Ser selectivos. Mira, te voy a decir algo. Es importante que aprendamos a estar sometidos a las autoridades. Si no nos sometemos a las autoridades, las cosas no van a funcionar bien. Van a funcionar por un tiempo, pero después no van a funcionar bien. Algunas veces creemos que ya estamos en posición o en situación de poder querer hacer, pero no siempre. ¿Cuál era la visión ahí? Entonces, la visión es que establezcamos esa misma relación que Cristo con respecto con los hombres. Y en ello hagamos la voluntad de Dios. Bendito sea Dios. Alabado sea Cristo. Entonces, la cruz no solo es un símbolo de muerte, de sufrimiento, de angustia, de maldición, sino es un símbolo de visión. La cruz, donde nuestros pecados fueron redimidos, fueron pagados. En la cruz donde encontramos la salvación, donde encontramos la gracia de Dios para con nosotros. Bendito sea Cristo. El siguiente es, sígueme, lo que estábamos viendo en el texto, el verso 24. Ya vimos, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y ya el último es, sígueme. Bueno, el Señor Jesús estaba pidiendo que la gente, especialmente sus discípulos, que era a quienes estaba hablando, pues que le siguieran. El aspecto específico es que son estas tres etapas. Uno, niéguese a sí mismo.
tenían que negarse a sí mismos ellos. 2, tenían que tomar su cruz, la visión. Y tercero, pues seguirlo, seguir al Señor. ¿Qué es lo que para nosotros debe ser? Es muy simple y sencillo, hermanos. No tenemos que complicarnos mucho. Seguir sus pisadas. Tomar la cruz, esa visión. Amar a la humanidad como Cristo la amó. Mira, hermano, yo he notado algo. Yo no sé si tú también lo has notado. Pero la gente que se ha quejado de discriminación, la mayoría de la gente que se ha quejado de discriminación, yo he notado que ellos mismos son discriminatorios. Ellos son los que discriminan primero y después se quejan que ellos son discriminados. Analízalo, velo realmente. No vea superficialmente a las personas, sino ve sus actitudes, sus formas de vivir, sus reacciones, cómo son. Y te vas a dar cuenta que la mayoría de los que se quejan de que han sido discriminados, ellos han discriminado a otros antes. Cristo no quiere que nosotros seamos así. Que no hagamos acepción de personas, que no hagamos una selección de personas. A todos Dios los ama por igual. Voy a decir, a todos Dios nos ama por igual. Algunos somos sus hijos, otros todavía no son sus hijos. Pero dice la Biblia que la palabra de Dios, que Cristo vino a morir por todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Pues es muy sencillo, Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Sigamos a Cristo. Sigamos sus pisadas. Aprendamos de Él lo que Él nos enseña a través de las enseñanzas que Él dio a sus discípulos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué el Señor enseñó a sus discípulos? Porque a su vez sus discípulos iban a enseñar a la gente. Así es. Cuando yo estuve en la escuela, hermanos, en la escuela a nivel superior, ¿verdad? Lo que estudié administración, varios de los maestros que yo tuve, era gente que trabajaba en el área bancaria, ¿verdad? En las corporaciones bancarias, y que habían adquirido experiencia ahí, pero habían pasado por una escuela. Eran licenciados en la administración, eran contadores, eran, carreras afines que habían sido enseñados. Pero de lo que ellos aprendieron y de la experiencia que ellos adquirieron en sus trabajos, ahora estaban enseñando en la escuela. Por supuesto que la idea es que lo que ustedes aprendan un día también ustedes la enseñen a alguien. Esa es la idea. ¿Pero qué vas a enseñar si no aprendes nada? Si Cristo es nuestro ejemplo a seguir, hermano, pues aprendamos de Cristo Jesús. Aprendamos de lo que Cristo le enseñó a sus discípulos, porque en cierta manera nosotros también somos sus discípulos al estar escuchando, a estar leyendo todo lo que Cristo les enseñó, pues también estamos aprendiendo. Y créeme que un día
Un día Dios te va a demandar eso que has escuchado para que tú lo aprendas y que tú lo enseñes después. Si hemos tomado la decisión de negarnos a nosotros mismos, que es el primer paso, si hemos tomado el segundo paso, que es tomar nuestra cruz, pues entonces, ¿qué es lo que sigue? Que yo creo que es lo más sencillo. Sigámoslo. Así dice el texto. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, número 1, tome su cruz, número 2, y el paso más sencillo es, sígame. Eso es todo. Bendito sea Dios. Alabado sea Cristo. Así es que, entonces Cristo quiere de nosotros que tengamos esa misma visión, la visión de la cruz, donde Cristo estableció esa relación con el Padre y con los hombres. Cristo siempre estuvo en relación con su Padre, siempre estuvo en contacto con su Padre. Y Cristo estableció la relación con los hombres. Recordemos quién era Cristo. Cristo era y es el Hijo de Dios. Y estableció esa relación para darles el mensaje de esperanza a esos hombres. Tú y yo ya recibimos ese mensaje de esperanza. Ahora somos hijos de Dios. Su propósito, digamos que en parte se ha cumplido en nuestras vidas. Pero hay más que hacer. Hay más que se tiene que hacer. Hay más que se tiene que cumplir. Busquemos llegar a ello. Neguémonos a nosotros mismos, tomemos nuestra cruz y sigámosle. Eso es lo principal. Toda visión debe tener un plan. Busquemos ese plan. Algunas veces nos enfocamos en qué es lo que Dios quiere en mi vida. ¿A dónde me quiere llevar Dios? ¿Qué ministerio me va a dar Dios? Y estamos muy preocupados por saber el ministerio que Dios nos va a dar. Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es simplemente decirle a Dios, haz de mí lo que quieras. ¿A dónde me quieres llevar? Llévame. Nada menos el día de ayer estaba yo comentándole a mi suegra, diciéndole lo que la Biblia dice. Va a llegar el tiempo en que otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres ir. Y se lo decía yo a mi suegra. Dejemos que Dios sea el que nos ciña y que nos lleve a donde Él quiere que nos lleve. No a donde nosotros queremos ir, sino a donde Dios quiere que nos lleve. ¿Quieres cumplir la voluntad de Dios? ¿Quieres estar en el propósito de Dios? Yo también, hermano. Bendito sea Cristo. Que Dios nos ayude a poder entender esto y a que podamos caminar en ello. Es importante. Tengamos esa visión. Lo que Dios ha determinado para tu vida y para mi vida. Yo no sé si aquellos discípulos pudieron entender el mensaje que Cristo les estaba dando. En ese momento, yo creo que después pudieron entenderlo. Cuando vieron todo lo que pasó Cristo en esa cruz y todo lo que implicó, ellos pudieron entender. Dijeron que la visión es esta. Sigamos a Cristo.
Él va adelante y Él nos va enseñando todas las cosas. Bendito sea Dios. Alabado sea Cristo, hermanos. Bueno, hasta ahí. Bendito sea Dios. Antes de que se me corte el video en la computadora, pues ya saben que no me da mucho tiempo. Y solamente para desearles la bendición de Dios. Que Dios reine en sus hogares, en sus vidas, les ayude en todas las cosas. Él sea su sanador y sea su proveedor. Bendito sea Cristo. Saludos de parte de mi familia, saludos de parte mía. Yo les bendigo en el nombre de Jesús y pido que sea Dios abriendo de nuevo la oportunidad para que podamos reunirnos y que no tarde mucho esto. Necesitamos volver a congregarnos. Bendito sea Cristo. Muy bien, alabado sea Dios por su misericordia, por su gracia. Y pues yo me despido y les deseo salud. Shalom.